Dios les bendiga rica y abundantemente. Damos gracias al Eterno porque nos ha dado el gran privilegio de poder estar una noche más como cada noche aprendiendo de Dios a través de su palabra. Esta vez estamos estudiando el libro de Samuel. El día de hoy vamos a comenzar el segundo libro y por ende nosotros vamos a hacer una breve introducción de los primeros 5 capítulos que vamos a ver. El propósito de esto, amado, es que podamos preparar nuestro corazón, nuestro entendimiento con los próximos capítulos que vamos a ver. Y quisiéramos introducir diciendo que este libro, por lo general, nosotros decíamos segunda de Samuel o primera de Samuel. Ya esa parte la hemos corregido porque la forma correcta de llamar a este libro es primero de Samuel y segundo libro de Samuel. Amén. Siempre hacemos hincapié para que podamos juntos ir creciendo y poder quitar aquellas repeticiones que nosotros escuchamos por años. Como introducción al segundo libro, queremos decir que este libro pasa del dolor a la gloria, cuando Dios establece su reino. El segundo libro de Samuel no es simplemente la continuación de una historia. Es muy importante poder mirar que cuando nosotros miramos este segundo libro, no se está refiriendo únicamente a la continuación de la historia, es el relato de cómo Dios transforma una nación a través de un hombre conforme a su corazón. ¿Qué significa? Que todo lo que nosotros vimos antes en el primer libro, ahora cambia porque entra en acción aquel hombre que Dios encontró conforme a su corazón y él, a través del Espíritu Santo, empieza a cambiar toda una nación. David, el joven pastor que fue ungido en secreto, ahora asciende al trono de Israel. Pero su camino no es fácil ni libre de fallas. Y esto es importante porque durante toda la historia que vamos a ver en los próximos capítulos, vamos a ver a un hombre elegido para el trono, pero también miramos que es falible, conforme al corazón de Dios, pero miramos que también falla, que la humanidad en él no se va. No es un querubín, no es un serafín, no es un Dios en la tierra, es un hombre. Ahora, este libro es una escuela del alma donde veremos cómo Dios, primeramente, exalta al humilde. Es interesante poder ver todo lo que vamos a ver de aquí en adelante, cómo Dios exalta al humilde, confronta el pecado, restaura lo que parece perdido y cumple su pacto eterno a través de una dinastía real. Y esto, amado, quisiéramos que usted prepare su mente para que pueda ver todos estos puntos que vamos a ver posiblemente durante este mes y el mes próximo. Aquí no solo aprenderemos sobre la vida de David, sino también sobre cómo Dios obra en la vida de cada creyente que decide obedecerle, aún en medio de sus errores. Esto para mí es fundamental, porque todos los creyentes cometemos errores. Mientras usted esté estudiando este libro, usted va a ver que si a pesar de sus errores, usted y yo decidimos obedecer a Dios, vamos a ver a Dios glorificándose en nuestra vida. Ahora bien, los temas centrales del segundo libro dice que a lo largo del estudio vamos a explorar momentos intensos, errores humanos, verdades externas, organizados por capítulos y secciones. Y aquí le voy a mostrar una muestra de lo que vamos a ver en los primeros 5 capítulos, el ascenso al trono. El tema
es del lamento por Saúl a la corona de David. Durante los primeros 5 capítulos, esto es lo que usted va a ver. Vamos a ver cómo David reacciona ante la muerte de Saúl, cómo es ungido en Hebrón y cómo se consolida su gobierno sobre todo Israel. Durante los primeros 5 capítulos, eso es lo que usted y yo vamos a ver. Y como enseñanza es que Dios honra al que espera su tiempo y lo hace reinar con justicia. En todos estos primeros 5 capítulos, usted y yo vamos a ver la importancia de esperar en Dios para ver también cómo Él cumple su propósito en la vida de un hombre que decide esperar y Dios pone su justicia, actúa en justicia a favor de aquel hombre que decide obedecer a Dios. Así que, mi amado, sin más preámbulo, voy a dejar a nuestra hermana Martica que continúa con esta enseñanza. Estaba simplemente haciendo una introducción a los primeros 5 capítulos que vamos a ver. God bless you y paso a nuestra hermana Martica. Amén, amén, mi hermano Jorge, muchas gracias por esa introducción. Gloria al Señor. Vamos a escuchar entonces el capítulo 1 del primer libro de Samuel, y la palabra del Señor se va a leer en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un segundo. Segundo libro de Samuel, capítulo 1. David oye de la muerte de Saúl. Aconteció después de la muerte de Saúl, que vuelto David delante de los amalecitas, estuvo 2 días en Siclag. Al tercer día sucedió que vino uno del campamento de Saúl, rotos sus vestidos y tierra sobre su cabeza. Y llegando a David, se postró en tierra y hizo reverencia. Y le preguntó David: ¿De dónde vienes? Y él respondió: Me he escapado del campamento de Israel. David le dijo: ¿Qué ha acontecido? Te ruego que me lo digas. Y él respondió: El pueblo huyó de la batalla, y también muchos del pueblo cayeron y son muertos. También Saúl y Jonatán, su hijo, murieron. Dijo David a aquel hombre que le daba las nuevas: ¿Cómo sabes que han muerto Saúl y Jonatán, su hijo? El joven que le daba las nuevas respondió: Casualmente vine al monte de Gilboa y hallé a Saúl que se apoyaba sobre su lanza, y venían tras él carros y gente de a caballo. Y mirando él hacia atrás, me vio y me llamó. Y yo dije: heme aquí. Y me preguntó: ¿Quién eres tú? Y yo le respondí: soy amalecita. Él me volvió a decir: te ruego que te pongas sobre mí y me mates, porque se ha apoderado de mí la angustia, pues mi vida está aún toda en mí. Yo entonces me puse sobre él y le maté, porque sabía que no podía vivir después de su caída. Y tomé la corona que tenía en su cabeza y la argolla que traía en su brazo, y las he traído acá, mi señor. Entonces David, haciendo de sus vestidos, los rasgó, y lo mismo hicieron los hombres que estaban con él. Y lloraron y lamentaron y ayunaron hasta la noche, por Saúl y por Jonatán su hijo, por el pueblo de Jehová y por la casa de Israel, porque habían caído a filo de espada. Y David dijo a aquel hombre que le había traído las nuevas: ¿De dónde eres tú? Y él respondió: yo soy hijo de un extranjero amalecita. Y le dijo David: ¿cómo no tuviste temor de extender tu mano para matar al ungido de Jehová? Entonces llamó David a uno de sus hombres y le dijo: ve y mátalo. Y él lo hirió y murió.
Y David le dijo: tu sangre sea sobre tu cabeza, pues tu misma boca atestiguó contra ti, diciendo: yo maté al ungido de Jehová. David endecha a Saúl y a Jonatán. Y endechó David a Saúl y a Jonatán, su hijo, con esta endecha. Y dijo que debía enseñarse a los hijos de Judá: he aquí que está escrito en el libro de Jaser: ha perecido gloria de Israel sobre tus alturas, como han caído los valientes. No lo anunciéis en Gat, ni deis las nuevas en las plazas de Ascalón, para que no se alegren las hijas de los filisteos, para que no salten de gozo las hijas de los incircuncisos. Montes de Gilboa, ni rocío ni lluvia caiga sobre vosotros, ni seáis tierras de ofrendas, porque allí fue desechado el escudo de los valientes, el escudo de Saúl, como si no hubiera sido ungido con aceite, sin sangre de los muertos, sin grosura de los valientes. El arco de Jonatán no volvía atrás, ni la espada de Saúl volvió vacía. Saúl y Jonatán, amados y queridos, inseparables en su vida, poco en su muerte, fueron separados. Más ligeros eran que águilas, más fuertes que leones. Hijas de Israel, llorad por Saúl, quien os vestía de escarlata con deleites, quien adornaba vuestras ropas con ornamentos de oro. ¿Cómo han caído los valientes en medio de la batalla? Jonatán, en tus alturas. Angustia tengo por ti, hermano mío, Jonatán, que me fuiste muy dulce. Más maravilloso me fue tu amor que el amor de las mujeres. ¿Cómo han caído los valientes? Han perecido las armas de guerra. Amén, amén. Gloria al Señor por su palabra. Díganme, hermanos, si están viendo la pantalla que estoy compartiendo. Amén, amén. Sí, se ve muy bien. Sí, perfecto. Gracias. Hoy tengo a mi secretario acá ayudándome, entonces ahí sí no tuve problema. ¿Y me escuchan bien? ¿Me ven bien? ¿Todo Sí, está bien? Sí, a la perfección. Perfecto. Gloria al Señor. Bueno, mis hermanos, tenemos el capítulo número 1 del primer libro de Samuel. Y el título que le da en la palabra es diferente, pero yo quise ponerle como un breve resumen de lo que trata el capítulo, y es de que David se entera de la muerte de Saúl y de Jonatán, mata a la malecita que afirma haber matado a Saúl, y David lamenta la muerte de Saúl y de Jonatán con un cántico. Eso es en resumen de lo que se trata este capítulo. Y vamos a iniciar, estamos dándole inicio a este segundo libro de Samuel, que originalmente estos textos eran uno solo, que presenta no solo la vida de Samuel y de Saúl, sino también la de David y la de Salomón. Son estos reyes de Israel que son cruciales para el resto de la historia del pueblo de Dios a lo largo de todo el Antiguo Testamento. Este segundo libro de Samuel claramente no fue escrito por Samuel, porque este ya había muerto, pero se le mantuvo en su honor y en homenaje al profeta del pueblo de Israel. Es posible que este libro haya sido escrito por el profeta Natán y por el profeta Gad, que ellos se mencionan en el primer libro de Samuel. Este libro inicia contando el relato de lo que sucedió en el capítulo 31 del primer libro de Samuel. Comienza con ¿qué? Con el anuncio de la muerte de Saúl, quien se suicidó, y fue lo que estudiamos en el capítulo anterior,
y que Saúl se quitó la vida traspasándose su propia espada. Y Saúl le había solicitado al escudero, a su escudero, que lo matara porque se sentía en ese momento ya derrotado, sentía que ya no iba a sobrevivir, pero su escudero no quiso hacerlo. Entonces, lo que él hace es lanzarse sobre su propia espada. Entonces, este primer capítulo de este segundo libro de Samuel comienza hablando de eso, de la muerte de Saúl y de su hijo Jonatán. Entonces, aquí vamos a ver cómo es relatada la muerte de Saúl y de Jonatán en la batalla del monte de Gilboa. Y vamos a mirar cuál es la reacción que tiene David en frente de esta noticia. Y vamos a mirar que esto incluye el lamento que David hace por ellos. Ese capítulo también incluye el relato del amalecita que afirma haber matado a Saúl y cuál es la respuesta que David le hace, o sea, quien lo manda a ejecutar por mentir. Entonces vamos a mirar y los detalles que estaremos tratando son como unos puntos específicos. Primero va a ser lo de la muerte de Saúl y Jonatán. Ese capítulo comienza con esta noticia. Hubo una derrota de Saúl, fue su muerte y la muerte de su hijo Jonatán en batalla. ¿Cuál es la reacción de David? Vamos a mirar eso. David se lamenta por la muerte de Saúl y de Jonatán con una y así expresa su tristeza y su dolor por la pérdida de su amigo y de su rey. El amalecita. ¿Quién es el amalecita? El amalecita llega a David y le dice que mató a Saúl. Ya vamos a estudiar de qué manera fue. ¿Cómo fue la respuesta de David? David al principio no le cree a la amalecita, pero luego se da cuenta de que sí, estaba mintiendo. ¿Qué sucede a continuación? La ejecución de la amalecita. David ordena la ejecución de él por su mentira, o sea, por lo que él dijo. Y por último, vamos a ver la endecha de David. El título termina con la endecha de David. Es un canto de lamentación por la muerte de Saúl y de Jonatán. ¿Qué es lo más importante que queremos resaltar de este capítulo? Vemos el triste final de un reinado, del reinado del rey Saúl. Ese segundo libro de Samuel, el capítulo 1, marca ese triste final de ese reinado de Saúl, que fue un hombre humilde al principio, pero que más tarde se convirtió en un rey que era endurecido y resentido. Vamos a mirar lo importante del lamento de David. El lamento de David demuestra la profunda tristeza que sentía por la muerte de Saúl y de Jonatán, y su reconocimiento a la bondad y a la amistad que había compartido con ellos. Y la lesión sobre la justicia. La ejecución de la amalecita por mentir muestra la justicia de David y de su compromiso de no permitir que la mentira prevalezca. Son los puntos importantes que vamos a tratar en este capítulo. Recordemos, ahí vamos a mirar los versículos del 1 al 4. Si alguien rápidamente me los puede leer nuevamente para que tengamos en cuenta de qué se trató. De versículos del 1 al 4. ¿Alguien lo tiene por ahí a la mano? Para que me haga el favor, me lo lea. Amén. Aconteció después Amén. de la muerte de Saúl que, vuelto David de la derrota de los amalecitas, tuvo 2 días en Siclac. Al tercer día sucedió que vino uno del campamento de Saúl, roto sus vestidos y tierra sobre su cabeza, y llegando a David se reportó en tierra e hizo reverencia. Se postró en tierra e hizo reverencia. Y preguntando David, ¿de dónde vienes? Y él respondió, me he escapado del campamento de Israel. David le dijo,
¿qué ha acontecido? Te ruego que me lo digas. Él respondió, el pueblo huyó de la batalla y también muchos del pueblo cayeron y son muertos. También Saúl y Jonatán, su hijo, murieron. Hasta el 4, hasta el 5. Hasta el 4. Amén. Amén. Gracias, mi hermano. Que Dios le bendiga. Entonces recordemos que David viene de un rescate de su familia, porque ellos habían acá con los amalecitas que habían prendido fuego a la ciudad. Así que habían sentimientos de tristeza por el hecho de haber perdido pues posesiones materiales, pero también había algo de gozo, una alegría de saber de que habían podido recuperar a sus familiares. Entonces ellos vuelven a Ciclag, pero todo está en ruinas, todo está quemado. Tras de haber derrotado a los amalecitas, él estuvo allí 2 días y al tercer día fue que vino este joven del campamento de Saúl con sus vestidos rotos, con en la cabeza y vino a David en reverencia. Entonces vemos que en estos versículos David vuelve a Ciclag y después, entonces, estando el tercer día, llega ese amalecita a anunciarle a David de la muerte de Saúl y de Jonatán. Entonces, aquí vamos a ver cómo va a ser la descripción de narración de la muerte de Saúl, según el amalecita, quien se presenta con ropas rasgadas, o sea, como símbolo de dolor, y con tierra en su cabeza. Y David le pide que le cuente todo lo que ocurrió, detalladamente. Entonces él le dice, por favor, te ruego que me lo cuentes. Este joven amalecita, vamos a mirar cuál era sus verdaderas intenciones. Porque mire que él pudo haberse ido a otro lugar. Él tenía en su posesión algo que podía servirle para vivir por mucho tiempo en otra parte. Y precisamente yo me imagino que él pudo enterarse de que David acababa de derrotar a los amalecitas y él es parte de ellos. Pero él aún así decide ir donde David y empieza a contarle su relato de la muerte de Saúl. Si alguien por favor me lee los versículos del 5 al 10. A ver, un hermano, una hermana que me haga el favor. Amén, hermana, yo lo puedo leer si usted quiere. Amén, amén, hermana, gracias. Amén. Yo lo dejo un segundo. Del 5 al 10. Amén. Del 5 al 10. Dice, sí, mi hermana. Dijo David, aquel joven que le daba las nuevas, dijo David a aquel joven que les daba las nuevas, ¿cómo sabes que ha muerto Saúl y Jonatán su hijo? El joven que le daba las nuevas respondió, casualmente vine al monte de Gilboa y hallé a Saúl que se apoyaba sobre su lanza y venía tras él carros y gente de a caballo. Y mirando él hacia atrás, me vio y me llamó y yo dije, heme aquí. Y él respondió, ¿quién eres tú? Y yo le respondí, soy Amalecita. Él me volvió a decir, te ruego que te pongas sobre mí y me mates porque se ha apoderado de mí la angustia, pues mi vida está aún toda en mí. Yo entonces me puse sobre él y le maté, porque sabía que no podía vivir después de su caída. Y tomé la corona que tenía en su cabeza y la argolla que traía en su brazo y las he traído acá a mi señor. Amén. David le pide como una confirmación al joven de que realmente era el rey Saúl quien había muerto y su hijo Jonatán. Era para David difícil de creerlo, pero el joven amalecita continúa con su supuesto relato de los acontecimientos de la muerte de Saúl. Y para confirmar que le había dado muerte a Saúl, de prueba le traía la diadema que Saúl tenía en su cabeza y el brazalete que llevaba en su brazo y se los trajo a David como prueba.
Nosotros vimos en capítulos anteriores que Saúl se suicidó con su propia espada. Y no hay en el capítulo 31 del primer libro de Samuel, no hay ninguna descripción de que haya habido una tercera persona en ese suceso, aparte de Saúl y de su escudero. No había ninguna más persona alrededor. Cuando Saúl está en esa situación, él le pide al escudero que lo mate, el escudero no puede hacerlo, Saúl se lanza sobre su espada, se suicida, y el escudero, al verlo muerto, él también se quita la vida. Este joven era del mismo lugar de donde David había ido a rescatar a su familia, porque habían sido llevados cautivos. Entonces, este joven no se limita solamente a relatar los hechos, sino que suponiendo que evidentemente David debía sentir una enemistad hacia su perseguidor implacable, este joven forastero creyó que él iba a poder conseguir un honor para sí mismo. Entonces es por eso que él se declara el asesino del rey. Y él tiene como un aire jactancioso y él describe todos los hechos de una forma en como supuestamente sucedió todo, trayendo las pruebas, y lo que él esperaba con toda confianza era que estas noticias serían recibidas con regocijo y que recibiría un premio, tal vez cuantioso, por la parte que ha empeñado. En otras palabras, este joven mintió queriéndose, o sea, como congraciar con David, y pues hay un dicho y de pronto vulgarmente lo dicen, que le salió el tiro por la culata. O sea, él planeaba algo y resulta que le pasó todo lo contrario. Todo fue antes peor para él, porque él mejor hubiera tomado la diadema, el brazalete, y si hubiera ido a otra parte los había vendido y con eso había podido hasta vivir por muchísimo tiempo. Pero resulta que él creía que iba a salir condecorado y lo que consiguió fue su propia muerte, porque es lo que acabamos de ver. Y eso lo que nos enseña en estos versículos son las consecuencias de las mentiras. Muchas veces hay mentiras que de pronto se utilizan para beneficio propio, como para tratar de ganar indulgencias, o tratar de quedar bien con alguien, pero las mentiras siempre traen sus consecuencias malas. Vamos a mirar del versículo 11 al 16. ¿Qué pasó entonces cuando David escucha todo este relato de parte de esa amalecita? ¿Alguien me colabora y me leen del versículo Amén. 11 al 16? Amén. Amén, amén, amén. Dice, entonces David, haciendo de sus vestidos, lo rasgó, y lo mismo hicieron los hombres que estaban con él. Y lloraron y lamentaron y ayunaron hasta la noche, por Saúl y por Jonatán y su hijo, por el pueblo de Jehová y por la casa de Israel, porque había caído a filo de espada. Y David dijo a aquel joven que le había traído las nuevas, ¿de dónde eres tú? Y él le respondió, yo soy hijo de un extranjero amalecita. Y él le dijo David, ¿cómo no tuviste temor de extender tu mano para matar al ungido de Jehová? Entonces llamó David a uno de sus hombres y le dijo, ve y mátalo. Y él lo hirió y murió. Y David le dijo, tu sangre sea sobre tu cabeza, pues tu misma boca atestiguó contra ti, diciendo, yo maté al ungido de Jehová. Amén. Gracias, hermano. Al escuchar de la muerte del rey Saúl y de su hijo Jonatán, David y sus hombres rasgaron sus vestiduras, lloraron y ayunaron hasta el anochecer. Eso fue símbolo de dolor, de duelo, y podemos entender ese dolor tan grande que sintió David.
así como tal vez muchos de nosotros hemos llegado a experimentar la muerte de un ser querido o de un familiar, eh, podemos entender lo que David sintió en esos momentos. Y es un dolor cuando se pierde a alguien. Muchos hemos perdido a nuestros padres o algunos han perdido un hijo o un familiar. Y perder un ser querido es doloroso. Y uno podría, así como este joven Amalecita pensó que para David iba a ser de gran noticia porque todos eran conocedores de que Saúl andaba persiguiendo a David para matarlo. Entonces, ellos creían que David lo consideraba su enemigo y también que David tenía el llamado a ser el rey y que una vez Saúl muriera, él iba a ser nombrado el rey. Había muchas cosas que aparentemente a los ojos humanos y a los ojos de ese Amalecita pudo haber sido considerado que era una gran victoria. Y, y aunque él no fue ni el que lo mató ni nada, pues simplemente se quiso beneficiar de lo sucedido. David le pide al joven que se identifique, que de dónde es. Él le dice, yo soy hijo de un extranjero Amalecita. Entonces David recrimina lo que el joven hizo y dice que cómo se atrevió a quitarle la vida al ungido de Dios. Entonces David manda a matar a este joven por lo acontecido. Y nos habla de que fue la reacción que David tuvo. Y le dice, tu sangre sea sobre tu cabeza, pues tu misma boca atestiguó contra ti, diciendo, yo maté al ungido de Jehová. Precisamente por esas palabras, por esa declaración, por esa confesión hecha por él mismo, él mismo causó su propia muerte. Entonces, es algo muy duro, muy triste. Y como respuesta a ese dolor que David sentía en su corazón, como tenemos conocimiento de que David era un poeta, él escribió una endecha. Y ahorita vamos a mirar lo que son los versículos del 17 al 27, que es lo de la endecha, el lamento de David por Jonatán. Pero antes de eso, quiero explicarles qué significa endecha. Cantar en endechas una endecha es como una composición poética de carácter triste, a menudo en memoria de alguien fallecido. Cantar endechas implica expresar el dolor y la tristeza por la pérdida, honrando la memoria del difunto. En la Biblia, endechar se refiere a cantar lamentaciones o piezas musicales fúnebres, especialmente en honor a los difuntos. Y también se puede significar el afligirse, entristecerse o lamentarse. Entonces, vamos a ver en el versículo 17 dice que David endechó a Saúl y a Jonatán. Y vamos a mirar entonces de qué se trataba esta endecha. Dice, David endecha a Saúl y a Jonatán. No, yo lo tengo aquí. En las diapositivas está. En el versículo 17 dice, y endechó a Saúl y a su hijo Jonatán con esta endecha. El versículo 18 dice, y dijo que debía enseñarse a los hijos de Judá, y aquí que está escrito en el libro de Jaser. Quiero hacer un paréntesis en esta parte del versículo 18, antes de leer lo que es la endecha, que ahí dice de que está escrito en el libro de Jaser. ¿Qué significa esto? Que hubo otros libros que se describieron, o sea, que describían los sucesos del pueblo de Israel, pero esos libros no están incluidos en las Sagradas Escrituras que tenemos hoy en día. Entonces hay muchos hechos de los reyes, hechos del pueblo de Israel, que fueron escritos en otros libros. Y uno de esos es el libro de Jaser, pero no está en la Biblia que nosotros tenemos.
Solo Dios puso en las Sagradas Escrituras lo que era necesario para nosotros. Estas partes que no fueron incluidas en la Biblia simplemente son parte de la historia del pueblo de Israel. Entonces solamente quería comentarles esa parte. Entonces empecemos a mirar lo que es la endecha que escribió David. David, empezamos en el versículo 19, dice, se las voy a leer de poema como está escrito, como me imagino con el sentimiento que David lo escribió. Solamente quiero que pongan atención a lo que esta composición dice. Ha aparecido la gloria de Israel sobre tus alturas, como han caído los valientes. ¿No lo anunciáis en Gani? Desde las nuevas de las plazas de Ascalón, para que no en las hijas de los filisteos, para que no se regocijen las hijas de los incircuncisos. Oh montes de Gilboa, ni rocío ni lluvia caiga sobre vosotros, ni seáis tierras de ofrendas, porque allí fue desechado el escudo de los valientes, el escudo de Saúl, como si no hubiera sido ungido con aceite, sin sangre de los muertos, sin grosura de los valientes. El arco de Jonatán nunca volvía atrás, ni la espada de Saúl volvió vacía. Saúl y Jonatán, amados y queridos en su vida y en su muerte, no fueron separados, más ligeros que águilas, más fuertes que leones. Hijas de Israel, llorad por Saúl, que os vestía de escarlata con deleites, que adornaba vuestras ropas con ornamentos de oro. ¿Cómo han caído los valientes en medio de la batalla? Jonatán, muerto en las alturas. Angustia tengo por ti, hermano mío. Jonatán, que me fuiste como grato, más admirable me fue tu afecto que el amor de las muchas mujeres. Cómo han caído los valientes y han perecido las armas de guerra. Amén. Hermanos, puedo sentir el dolor de David. Era tan grande el amor que sentía por Jonatán, que era su amigo, su confidente, quien le ayudó muchas veces, quien le animó, quien le salvó hasta de la muerte de su propio padre. David amaba a Jonatán. Con ese amor nosotros lo estuvimos hablando y describiendo, un amor puro, un amor sincero, un amor de hermandad. Y en ese dolor él escribe esta endecha. Y me pareció tan bonito, me pareció tan profundo. Y es lo que él dice, esto quiero que lo digan, que lo relaten, que lo conozcan. Y David escribió esta endecha desde lo más profundo de su corazón para poder vivir ese duelo, vivir ese dolor, para pasar ese proceso de la muerte de su mejor amigo. Y bueno, y a pesar de la muerte de Saúl, no es sino hasta el capítulo 5 de este segundo libro de Samuel, de que viene a empezar a ser coronado David como rey. Y eso lo vamos a ver más adelante. Bueno, mis hermanos, con esto llego a la conclusión de este capítulo. Los principales puntos eran de los temas de este libro, la importancia de honrar al Señor. Ser conscientes de que las mentiras traen consecuencias. Comprender que somos humanos y que sentimos dolor al perder un ser querido o alguien cercano. Es natural, que es normal. Necesitamos vivir ese duelo. Y muchas personas lo viven de forma diferente. Vivir el proceso del duelo es necesario.
Cada persona vive su duelo de una manera distinta. David lo hizo con esta endecha, con un poema, con un cántico, expresando todo su afecto y todo su amor, todos sus sentimientos en un poema, en unos versículos que elogiaban a estos varones valientes y guerreros, que significaban mucho en su vida. Amén. Bueno, gloria al Señor. Hasta aquí llega mi participación. ¿En alguna pregunta, algún comentario? Si no, yo tengo unas preguntas para ustedes. ¿Qué les pareció este capítulo? ¿Cómo lo ven? Es interesante nosotros poder mirar, como usted explicaba, principalmente la acción del Amalecita, ¿verdad? Cómo él allí quizá por querer ganar un favor de un rey, un hombre que estaba vivo, podía disfrutar de su familia, de lo que le quedaba, si le quedaba alguien vivo, etcétera. Si él hubiese hablado la verdad, entonces simplemente quizá la historia de él fuera otra. Y queriendo cuajar, miramos que en este tiempo precisamente existe lo que se llama el deseo de pertenecer, que las personas por pertenecer a un grupo, pertenecer a una sociedad, procuran hacer o decir cualquier cosa para encajar. Y eso puede traer repercusión muy negativa en el futuro, porque el hombre debe de mantener su esencia siempre con la verdad, como usted decía, porque la mentira Así es. siempre va a traer consecuencias. Algunas personas a veces miran este capítulo y por no conocer el contexto histórico, que es una de las cosas más importantes que nosotros día tras día vamos aprendiendo, el contexto histórico. ¿Cómo? Que nosotros miramos que en los capítulos anteriores, creo que el mismo 31, ahí nosotros podemos ver de qué manera realmente fue que murió Saúl. Más sin embargo, Sí, este hombre vino a inventarse una mentira que el rey no lo pensó dos veces y como digo, la muerte de él no cayó sobre David, porque David ejecutó un juicio que, que fue hecho precisamente por su misma boca, ¿verdad? Por lo mismo que él llegó a decir. sí. Y en el contexto del capítulo 31 nos dimos cuenta que Saúl murió porque él cayó sobre su espada y después los filisteos le cortaron la cabeza. ¿eh? Entonces, Sí, la mentira realmente trae consecuencias, porque ahora este hombre así es. murió precisamente por eso, por hablar. Amén, 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 amén. amén. Así es, mi hermano. Yo van a resaltar ahí, Amén. o sea, a David, ¿ve? Porque a pesar de que nada tuvo que ver con la muerte de Saúl y a pesar de la persecución que Saúl estuvo con él por muchos años, a Saúl lo matan los filisteos, o sea, Saúl se mata en esa guerra donde estaba perdida, donde él tenía esa batalla perdida y él decide él mismo darse muerte. Y él en ningún momento se alegró ni nada, al contrario. De esta manera podemos ver el corazón de David, semejante al de Dios, misericordioso. Amén. Al escribir esta endecha donde él expresa la tristeza que él sintió al saber de que Saúl y Jonathan habían muerto. Amén, amén. Y no se quería resaltar el corazón de David, el corazón que tiene David, que Dios no se equivocó con él. Así Era es, eso. mi hermano. Muchas gracias, mi hermano. Gracias por su participación. Tiene David, toda la razón. escucha, David le dolió Bueno, y a la misma vez como que vengó la muerte de Saúl. A Amén. sí, claro. pesar de, él quizá pudo haberse alegrado, wow, matan a Saúl, ya me voy a liberar, ya voy a tomar posesión
de lo que Ujú. se me prometió. O sea, Ya el que me persigue no va a estar. y eso No, era lo que pensaba la Jalecita. exacto, al Ujú. contrario, él dijo, como tú no tuviste temor de levantar tu mano contra el ungido de Jehová, por tanto, entonces esa sangre va a caer sobre ti. Y también, digo yo, diría David, bueno, si él no tuvo miedo de levantar la mano contra el ungido, si yo soy rey, también me la corta a mí. Sí, era una Hay que amenaza. salir de ese no le tiene temor al ungido, hay que salir de ese. Pero es Sí. maravilloso y David nos deja una gran enseñanza de que la venganza es del Señor y que siempre hay que Amén. vencer el mal. David nos mostró que tú puedes ser un escogido, puedes ser un guerrero, puedes tener habilidades, pero si te dejas dirigir por Dios, siempre tú saldrás a flote y no tendrás que hacer nada. Amén. 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 Gloria a Dios. Así es. O sea, nada en contra de tus Dígame. enemigos, no contra el llamado. Ujú. Sí, cualquiera podría pensar que, bueno, el mismo David decía, ok, ahora sí, ya por fin voy a ser rey porque ya murió el que estaba y ahora sí yo voy a poder serlo. Pero era tan noble el corazón de David que él nunca estaba buscando realmente ejercer el reinado fuera de la voluntad de Dios, fuera del tiempo de Dios. Así es. Él estaba tan dispuesto a esperar el tiempo perfecto de Dios que él decía, Dios es el que tiene que hacer todas las cosas, o sea, ni yo ni nadie tiene por qué como acelerar los acontecimientos. Entonces, ese era lo que, como decía mi hermano, ese corazón tan noble de humildad, de sumisión, y es que realmente eso era lo que Dios siempre miraba en David. Y mira que Saúl era el Amén. aguijón que David tenía en su carne. Era Saúl. Ujú. Amén. Ese fue el Amén. aguijón que lo hizo crecer como guerrero y como rey. Así es, mi hermana, gracias. Bueno, aquí tengo unas preguntitas. ¿Después de cuántos días vuelve David a Ziklag? ¿Recuerdan? Lo vimos al principio. ¿Cuántos días pasaron de que David regresó a Ziklag? ¿Alguien lo recuerda? Ta, 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 tan. 2 días, ¿Cuántos hermana. días? Dígame. 2 días. 2 días. Muy bien, bravo. Ah, no tenemos la fanfarria. Tenemos la corneta. Jorge va a tener que hacer algo con esa fanfarria. No, yo tengo una corneta, voy a tocarle la corneta. Oh, excelente. Bien, mi hermana, bien, gloria a Dios. Segunda pregunta, ¿qué procedencia tenía el joven que vino a traerle las noticias a David? Era malecita. Amén, exacto. Dice, él era hijo de un extranjero Amalecita. amalecita. Bravo, muy bien. Tercera, según el relato del joven, ¿cómo murió el rey Saúl? Según el relato del joven, lo Según él que mató él. fue, que lo, él Él fue que lo dice que él mató y lo vio, que estaba echado sobre su espada y que Saúl lo llamó estaba para que él sufriendo. terminara de darle finiquito y que él le terminó de dar finiquito. El héroe. Amén, amén, así mismo fue. ¿Por qué David decide matar a ese joven? Porque Él mató, no tuvo miedo, ajá, no tuvo temor de levantar la mano contra el ungido el de ungido Jehová. de Jehová. Amén, amén. Bueno, quiero preguntar, no anote esa pregunta ahí, pero ¿qué cosas trajo ese joven como prueba de que La él había corona. matado a La corona La y su corona. anillo. La corona y su anillo. El Amén. brazalete. El brazalete, ajá. Ujú. Bueno, ¿y cómo manifestó David su dolor por la pérdida del rey y de su amigo Jonatán?
con una endecha. Rasgando su Ah, camisa. Se rasgó su vestidura, Primeramente hizo dice, ayuno, y ayunaron. Y, ayunaron, ujú. todo Los hombres que estaban con David amén. Dice, lloraron y lloraron, lamentaron y ayunaron, se rasgaron lamentaron su y vestido. ayunaron. David amaba a Saúl. Aparte de Jonatán, él tenía algún tipo de aprecio y amor hacia Saúl. Porque él también lo rasgó por Jonatán, porque recordemos la amistad que ellos tenían. Sí, amén. Más que hermanos. Amén. Amén, amén. Gloria a Dios. Bueno, mis hermanos, no sé si alguien más tiene algún otro comentario, alguna pregunta o algo que no les haya quedado claro. Amén. Todo bien, hermano. Todo bien, como dice Marta Candela. Clean, clean, clean. Dios mío. Todo está clean. Ay, bueno, espero que les haya para este capítulo que hayamos aprendido, así como yo también aprendí, que el Señor también haya hablado a nuestros corazones, que hayamos aprendido acerca de que no debemos mentir, que hay consecuencias de la mentira, y también de que si alguna vez hemos pasado por el dolor de perder un ser querido, que no nos preocupemos, no pensemos de que el dolor que hemos sentido o el proceso de superar ese dolor no es parte de nuestra vida. Así seamos cristianos, así seamos hijos de Dios, somos humanos y todos sentimos dolor, todos sentimos cuando fallece un familiar. Y David nos dice también de que parte de nuestro proceso para superar la muerte de un ser querido es expresar lo que tienes en tu corazón, es sacarlo, es decirlo, es confesarlo. Y esa fue la manera en que David lo hizo y bueno, me pareció que fue algo muy interesante. Bueno, mira, aquí hemos llegado. A ver si alguien nos dice en oración para que le demos gracias al Señor por su palabra y entreguemos este tiempo, nos despidamos. ¿Hay alguien que quisiera orar para despedirnos?